Un saludo. Se presenta un ejemplo de obtención de carta media rango. El enunciado es el siguiente. Se muestran los datos correspondientes al ancho de cierto producto. El intervalo de especificaciones es 20 más menos 0.30. Elabora la carta de medias, la carta de rango. Obtenga el índice CPK y concluya sobre el proceso. Se muestra la información. Puede pausar el video para que tome nota de la información. Son 18 muestras. Cada una de las muestras tiene 4 elementos. Lo que se hará es obtener la media y el rango de cada una de las muestras. Es así que tendremos 18 medias y 18 rangos. Recuerda que rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces se calcula la media de cada una de las muestras y el rango de cada una de ellas. Esta información se muestra en esta tabla. Puede verificar los valores que se obtuvo con los que se presentan aquí. Pudiera haber alguna variación de decimales, puesto que se utilizó una hoja de cálculo para elaborarlos. Una vez que se tiene esta información, recordemos cuáles son los modelos matemáticos para obtener los límites de control de una carta de medias. Dado que no se conoce la desviación estándar del proceso, se puede estimar a partir de rango promedio. El modelo que utilizaremos es entonces la media más menos 3 veces el rango promedio entre la constante de minúscula 2 raíz cuadrada de n. Recordemos que para una carta de rangos, la desviación estándar del proceso se puede estimar a partir de rango promedio, mediante el modelo matemático que establece que la desviación estándar estimada es el rango promedio entre d minúscula 2. Es ese valor de la desviación estándar estimada el que se utilizará para evaluar la capacidad del proceso. Con la información obtenida a partir de las tablas para los coeficientes de las cartas de control y haciendo la sustitución de los modelos matemáticos correspondientes, se obtiene que para la carta de medias su límite inferior de control es 19.75 y el límite superior de control es 20.19. Se presenta la carta de medias obtenidas, así como la indicación de las zonas A, B y C. Tanto en la parte superior como inferior de la línea central. Al analizar la carta de control se encuentra que no hay ningún punto extraño que se salga de los límites de control o que tenga algún patrón no aleatorio. Antes de concluir, obtengamos la carta de rango. Recordemos cuáles son los modelos matemáticos para obtener la carta de rango. Se puede hacer a partir de la constante d minúscula 2 y la constante d minúscula 3 o a partir de la constante d mayúscula 3 y la constante d mayúscula 4. Es esta la que utilizaremos para la obtención de los límites de control. Recordemos que los coeficientes d minúscula 2, d minúscula 3, d mayúscula 3, d mayúscula 4 se pueden obtener de las tablas de coeficientes para las cartas de control que encontrará en los libros de texto que versan sobre este material. En este caso, el coeficiente d mayúscula 3 es 0 y el valor de d mayúscula 4 es 2.2822. Recordemos que el tamaño de muestra es 4. Utilizando estos valores se obtiene que el límite inferior de control es 0
y el límite superior de control es 0.6846. Con esta información se obtiene la carta de rangos. Al analizar la carta de rangos se encuentra que no hay ningún patrón extraño o ningún patrón que esté fuera de lo aleatorio, por lo tanto se considera que el proceso está bajo control estadístico. Al revisar la carta de media se observa que no hay causas especiales de variación. En la carta de rango tampoco se identifican alguna situación que indique fuera de control. Entonces no hay puntos fuera de los límites de control o patrones en la distribución de los datos. El proceso está en control estadístico. Pero ahora una pregunta es, ¿el hecho de que esté en control estadístico significa que el proceso opera bien? ¿Significa que las partes producidas cumplen con las especificaciones? ¿Que el porcentaje de defectuosos es bajo? La respuesta es desafortunadamente no. El hecho de que un proceso esté en control estadístico no significa que el proceso está bien, no significa que se cumplen las especificaciones y tampoco implica que el proceso tiene un porcentaje bajo de defectuosos. El hecho de que esté en control estadístico, lo único que se va a interpretar es que el proceso opera bajo causas comunes de variación, es decir, no hay presentes causas especiales de variación. Entonces, si lo que queremos evaluar es si el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones establecidas por el cliente, establecidas en el diseño del producto, lo que se debe hacer es evaluar la capacidad del proceso a partir de los índices de capacidad. Con la información que se conoce del proceso, de sus tolerancias, la desviación estándar estimada, así como los valores objetivos y las especificaciones, se encuentra que el índice de capacidad CP es 0.68, el CPM 0.67, el CPK es 0.623. A partir del índice CPK se encuentra que el porcentaje de defectuosos, la parte de defectuosos es aproximadamente 31.814 partes por millón. El proceso no es capaz de cumplir las especificaciones. El valor de CPM, que es 0.67, es menor que 1. Recordemos que cuando CPM es mayor que 1, el proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Cuando es menor que 1, como este caso, no es capaz de cumplir las especificaciones. Se concluye entonces que el proceso es estable, pero no es capaz. No es capaz de cumplir las especificaciones, aunque no presenta variaciones extrañas en su comportamiento. Entonces, no se debe confundir con procesos en control estadístico, es decir, que no tenga causas especiales de variación, con que el proceso sea capaz, es decir, que sus salidas estén cumpliendo con las especificaciones. Que un proceso esté bajo control estadístico se interpreta: 1. Que la variabilidad del proceso no presenta altibajos. 2. Que la variación solo es aleatoria. 3. Que no se dispara hacia arriba o hacia abajo de forma inesperada. 4. Que no se presentan patrones de variación no aleatorio. Siguiente. Que solamente hay causas comunes de variación. Siguiente. No hay causas especiales de variación. Un proceso bajo control estadístico, el proceso opera bien sin presentar cambios y al transcurrir el tiempo el proceso sigue bien, no mejora, no empeora. O el proceso opera mal sin presentar cambios y al pasar el tiempo el proceso sigue operando mal, no mejora ni tampoco empeora. Espero que este material les sea de utilidad. Gracias por su atención.